Jesús quería que recordaran algo que les estaba diciendo que era importante. Decía, de cierto, les digo, de cierto, lo repetía 2 veces. Aquí nos lo repitieron 26 veces. ¿Para qué nos quiere Dios que recordemos? Que para siempre es su misericordia, que nunca se olvida. Él no falla sus promesas, Él no cambia de opinión. Lo que prometió lo va a cumplir, porque para siempre es su misericordia. Qué maravilloso, ¿verdad? Bendito sea Dios. Estamos esperando la venida, la promesa del Salvador, que va a venir y lo va a cumplir, porque Él siempre cumple lo que promete. Porque para siempre es su misericordia, ¿verdad? Amén. Abran sus Biblias, mis hermanos, al libro de Tito. Tito. Capítulo 3. Es donde vamos a estar ahora. Y lo vamos a terminar. Vamos a terminar el libro de Tito. Tito era un súbdito, era un alumno, era un pastor que había preparado Pablo y lo está mandando a las iglesias de Creta a que ponga todo en orden. Porque saben, aún en la iglesia a veces hay desorden. Y entonces por eso Dios mandó, primero Pablo le dijo a Timoteo que pusiera todas las cosas en orden en la iglesia. Y también a Tito le dice lo mismo, porque saben que somos humanos, cometemos errores, tenemos nuestro genio, nuestra manera de ver las cosas, y a veces no estamos de acuerdo unos con otros. ¿Alguna vez han tenido, quién está casado aquí o ha estado casado? ¿Alguna vez han tenido un desacuerdo? Sí. No. ¿Nunca? Solo Rubén lo ha tenido, ¿verdad? Ya. No yo bien, dice. ¿Qué tal los hijos? ¿Los hijos han desobedecido alguna vez? Sí. ¿Nos han hecho enojar? Sí. ¿Y qué hicimos? ¿Los regresamos a la fábrica? ¿O los vendemos porque ya hicieron algo que nos desagradó? No, ¿verdad? Bueno, los nietos son cosas diferentes. Los nietos son mejor que los hijos, ¿verdad? Decía un pastor, los nietos son el regalo que Dios da porque los padres no mataron a sus hijos cuando estaban en la adolescencia. Claro, es una frase, solamente un dicho de un pastor. Pero todos cometemos errores y debemos de perdonarnos unos a otros, de respetarnos unos a otros, ser compasivos unos con otros, porque Dios lo es con nosotros. Y nosotros como servidores de Cristo, seguidores de Dios, debemos de imitarlo en lo más que podamos. ¿Creen ustedes, hermanos, que los apóstoles no tuvieron discusiones, pleitos entre ellos? Bueno, ¿verdad? A veces estaban peleándose unos que cuál era el más importante de ellos, ¿verdad? Y cuando, ¿saben? Los judíos tenían un orden cuando cenaban, tenían una reunión, había un orden. El anfitrión, las mesas eran como una forma de herradura. Y no eran mesas que ponían sillas, se recostaban, se reclinaban en el lado izquierdo y con la mano derecha comían. ¿Han visto fotos de pinturas de la última cena donde está Jesús con los 12 discípulos, todos en el mismo? ¿Quién come en el mismo lado de la mesa? No, en una mesa todos comen alrededor de la mesa, pero es para que todo el mundo entendiera que estaban los 12 apóstoles y Jesús en el centro, 6 a un lado, 6 al otro. Eso es una pintura, pero los judíos como comían se reclinaban. Y les aseguro que los discípulos querían el mejor lugar cuando se sentaban a la mesa. Sobre todo en las fiestas, era el que estaba a un lado del anfitrión, era el lugar de honor. Bueno, ellos se peleaban por cuál era el más importante. Y Cristo a todos los perdonó. Cristo a todos les tuvo paciencia y los corrigió. Los tendría que haber corregido algunas veces, pero no los abandonó, no los rechazó. Y es lo que Pablo le dice a Tito que haga en la iglesia, que ponga las cosas en orden. Y voy a leerlo del principio a fin y luego regresamos al principio de nuevo. ¿No es muy alto? No, está bien. ¿No? Dice la palabra de Dios. Tito 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra.
que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Es la carta que le mandó Pablo a Tito, a su discípulo, y le habla de las responsabilidades y de las relaciones en la iglesia. Como les decía, nadie somos perfectos, todos tenemos pies de barro y cometemos errores, ¿verdad? Pero por eso no quiere decir que ya no nos vamos a amar y a perdonar y a convivir unos con otros, porque somos familia. Somos familia, aunque no lo crean, aunque no les guste yo como su vecino, voy a ser su vecino. Dicen, no, mejor me cambio a otro lado, ¿verdad? No, todos vamos a vivir una armonía perfecta. Porque ahorita tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza natural con la que nacimos, que somos pecadores por naturaleza. Y cuando dejamos que la carne domine sobre el espíritu, actuamos como actuábamos antes de venir a Cristo. Con un lenguaje que no era muy bueno, ¿verdad? Con una actitud que no era correcta. Ahora, si vivimos en el espíritu, no nos someteremos a las cosas de la carne, sino que seremos vencedores. Vencemos a las tentaciones, vencemos a los deseos carnales y sobre todo vencemos a Satanás, que es el que nos quiere destruir a todos. Nos sometemos a él. Es lo que le está diciendo, que les enseñe todo eso. Les enseña cómo los cristianos deben de portarse, aún con el gobierno, con los gobernantes. Es lo que vamos a ver ahorita. Tenemos que recordar a quién representamos, hermanos. Porque miren lo que dice el versículo 1. Recuérdelas que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9 y luego 10, dice, por gracia sois salvos a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia, la salvación es por la gracia de Dios. Dice, porque somos hechura suya,
creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas, o viviéramos en ellas, o hiciéramos esas cosas. Dios nos creó para buenas obras, siendo que nos dice aquí que obedezcamos las autoridades, porque las autoridades, aunque no nos gusten, son establecidas por Dios. Dice, no puede ser, yo no voté por este, yo no voté por el otro. No importa, Dios es soberano sobre todas las cosas. Alguien dijo una vez, y tenía mucha razón, Juan Calvino, dijo, cuando Dios quiere juzgar a una nación, les da los líderes que merecen. Ay, Chihuahua, eso sí que duele, ¿verdad? Eso sí que duele, porque a veces tenemos líderes que son corruptos, que son chuecos, que son rateros, que son, bueno, que no son. Y decimos, no, eso Dios no lo hubiera permitido. Es que nosotros tal vez estamos siguiendo esa misma corriente. Recuerden, en el libro, en el Antiguo Testamento, Dios permitió que subieran reyes al poder en Israel corruptos. Acaz era uno de los más corruptos. Y Dios lo permitió que llegara al poder. Manasés, que hasta quemó sus hijos a ídolos, a dioses falsos, como sacrificio. Dios los permitió. ¿Saben por qué? Porque el pueblo seguía lo que él hacía. O ya estaban haciendo esas cosas cuando él llegó. Tal vez por eso lo eligieron. Bueno, en ese tiempo ellos no elegían. Los reyes subían de diferente manera. Pero si nosotros vivimos una vida correcta, cuando vienen las elecciones y vemos que alguien que está corriendo para una posición en el gobierno, o sea la presidencia, o sea un gobernador, y sabemos la historia de esa persona, lo que apoya, si apoya el aborto, si apoya el matrimonio entre homosexuales, si apoya cosas que están contra la Biblia, y si nosotros votamos por esa persona, estamos diciéndole que estamos de acuerdo en todo lo que hace, lo estamos apoyando. Yo siempre les he dicho, yo no les digo que voten por los rojos o los azules. Voten bíblicamente, los que estén más cerca de lo que la Biblia habla. Lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? El matrimonio es entre quién y quién. O un hombre y una mujer para toda la vida, posiblemente. Es el plan de Dios. Pero el matrimonio es entre una mujer y un hombre. No Juan, Mario, Alfredo, Jesús y con otro. O María, Chencha y Romualda. No quiero decir el nombre de ninguno aquí porque a lo mejor me meto en problemas. Pero no es mujer con mujer ni hombre con hombre, es hombre y mujer. Entonces nosotros apoyamos al que apoye eso. Que no esté contra el aborto, porque dice la Biblia, uno de los mandamientos es no matarás. Y el aborto es matar. El matrimonio, hay una palabra más fuerte todavía que matar, es asesinar. Porque matar es alguien, uno puede matar a alguien en defensa propia, uno puede matar a alguien si lo mandan en el ejército. Uno entra al ejército y háganme cuenta que yo cuando tuviera 18 años, que ya ni me acuerdo si fui joven alguna vez, pero háganme cuenta que tengo 18, 20 años, entro al ejército, me mandan a pelear a otro país, a matar, y yo es lo que voy a hacer, a matar a alguien, no porque lo odio, sino porque es mi misión. Pero cuando quiero asesinar a alguien, lo hago con alevosía y ventaja, lo planeo, tengo odio, tengo rencor y voy a buscar la forma de matarlo o asesinarlo, mejor dicho. Y el aborto es un asesinato porque esa criatura es indefensa, no ha hecho nada, no debe nada, y nosotros debemos de apoyar a los que estén contra el aborto, contra el matrimonio de homosexuales y todo otro tipo de pecado. Debemos de votar lo más que podamos bíblicamente. Porque los gobiernos aquí, hay dos maneras que suben a alguien al poder aquí en este país. Porque votaron por él o porque Dios lo puso para castigar al pueblo. Porque Dios es soberano sobre todas las cosas.
nosotros tenemos derechos, ¿verdad? Puedo votar por esto, puedo votar por el otro. Puedo ir de vacaciones a Long Beach, puedo ir de vacaciones a México, a Hawái, si tengo el dinero, ¿verdad? Tengo la libertad. Pero es la libertad que tengo, pero sobre mí Dios tiene el poder absoluto, porque Él es soberano. Él permite que yo haga ciertas cosas con mi libertad que me da, pero me va a mantener responsable por lo que hago. Eso sí tengo que darle cuentas a Él. Entonces, Dios permite gobernantes que suban al poder que a veces no debieran, diríamos nosotros, pero Dios lo hace. Miren, vayan conmigo a Romanos 13. Romanos 13, 1 al 7 dice la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Se dan cuenta? Por Dios han sido establecidas, permitidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Claro, se meten en problemas, luego vienen las consecuencias, ¿verdad? Luego vienen las consecuencias. Si uno no tiene nada que deber, no tiene nada que temer. Si uno no tiene, si no anda uno robando, matando, qué sé yo, haciendo algo contra la ley, cuando uno ve a la policía, no se pone uno a temblar y ¿dónde me escondo? A ver si no me ve, me volteo para otro lado, ¿verdad? El que nada debe, nada teme. Inclusive yo cuando veo a un policía, yo oro por ellos. Oro por ellos porque todos los días salen de su casa a arriesgar su vida. Y no saben si van a regresar con vida a su casa al final de su día. Es algo que realmente nosotros no pensamos. Todos los que trabajan en lo que le llaman first responders, los que responden primeros en ambulancias, sean bomberos, policías o soldados, salen de su casa, le dan un beso a su esposa y a sus hijos y no saben si van a regresar con vida. Y debemos orar por ellos. Si uno obedece las leyes, uno no tiene nada que temer, porque sabemos que todo está establecido por Dios. Continúa. Donde les decía, ¿dónde me quedé? 3, versículo 3 de Romanos 13. Porque hay magistrados no para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el servidor de Dios para tu bien, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, no por miedo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos o los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y luego dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es lo que debemos hacer las cosas como Dios manda, como les digo, y no tenemos nada que temer. Pedro también nos dice, en 2 de Pedro 2:13 dice, recibiendo el galardón de su... Déjenme ver, estoy... Sí. Oh, dije primera de Pedro, no con razón me parece. Estoy en 2 de Pedro. Ok, primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13. Ahora sí. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Un momento. Al rey como superior. ¿Quién era rey en este tiempo en Roma? Nerón. Uno de los más crueles, sanguinarios, déspotas, anticristos que han existido. Y sin embargo, Pedro está diciendo
que respeten al rey. Es más, que oren hasta por el rey. Se nos hace increíble. ¿Por qué? Porque es lo que Dios dice, que es lo que debemos hacer. Versículo 14. Ya a los gobernantes como él enviados para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15. Por esta causa es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es lo que tenemos que hacer las cosas bien y no preocuparnos. ¿Saben que cuando uno dice la verdad no tiene que preocuparse de qué dijo? Pero si echa uno una mentira, tiene que recordar lo que dijo, porque luego, ¿qué tal si le vuelven a preguntar? Híjole, y dicen, no, eso no es lo que me dijiste. Oye, ¿cuánto te costó tu carro? 3,575. Okay. Al rato, oye, ¿cuánto te costó tu carro? 3,800. Oye, no, eso no es lo que me dijiste. Me lo quieres vender más caro ahora, ¿verdad? Lo agarran a uno la mentira. Si uno dice la verdad, dicen que sobre todo el que tiene mala memoria, como yo, el que tiene mala memoria es mejor que diga la verdad, porque luego lo van a agarrar a la mentira. Pero si uno dice la verdad, no tiene que preocuparse. En Primera de Timoteo 2, 1 al 4 también. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia o en el poder, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se dan cuenta, hermanos, que si no le debemos nada a nadie, no hacemos nada malo, podemos dormir bien de gusto una noche? No tenemos que preocuparnos de nada, que alguien va a venir y nos va a atacar porque hicimos algo malo. Puede uno vivir una vida tranquila, y eso es lo que nos dice aquí. Es lo que le dice Pablo a Tito, que enseñe estas cosas. Vamos ahora, regresemos a Tito. Versículo 3, miren, dice, esto éramos en otro tiempo. Y esto no quiere decir que cada uno de nosotros hacemos todas las cosas malas que están aquí. Pero sí hacíamos algunas, ¿verdad? Sí hacíamos algunas y tal vez hicimos algunas que no están en la lista aquí. Pero miren lo que dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, son los deleites sensuales, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Esta palabra viviendo en malicia, no han encontrado, o se han encontrado con gente, o tal vez en algún tiempo eran de esta manera, que tenían una malicia para todo. Hay gente que no le puede no decir algo porque luego están torciendo las cosas, lo que les dice uno. Tienen una malicia para todo. Dice, no es eso lo que quise decir. Dice uno algo y luego lo tuercen. Dice, no es eso lo que quise decir. Yo pensé que había decir. Y empiezan a decir lo que uno piensa que uno quería decir. Si uno tiene una mente limpia, no tiene por qué tener una mente maliciosa. Uno simplemente ve las cosas naturales, normales como son, ¿verdad? Pero hay gente muy maliciosa y eso es a lo que se refiere. Dice, y envidia. Si tiene uno un carrito ya viejo y ve otro con un carro mejor, empieza uno a tener envidia porque, híjole, y empieza uno a decir, ¿y por qué él y no yo? Si es esto y eso y lo otro, ¿verdad? Inmediatamente tratamos de justificar por qué envidiamos lo que él tiene. En lugar de decir, qué bueno que Dios lo ha bendecido. ¿Verdad? Qué bueno que Dios lo ha bendecido.
Y gracias a Dios porque me ha dado esta carcachita. Cuando yo estaba en Guadalajara, a lo más que llegué fue a una bicicleta usada que compré. Veía gente en sus carros, mis vecinos llegaban, metían su carro en la cochera y yo tenía envidia. Y decía, ¿qué hará para tener ese dinero? ¿En qué negocios andará? ¿Qué tranzas anda haciendo, verdad? Porque yo pensaba que trabajando honestamente no podía tener eso. Porque yo trabajaba y no tenía nada. Eventualmente, gracias a Dios, compré una bicicleta y me la tuvieron que llevar a la casa, porque cuando la compré le dije a uno de los muchachos que estaban ahí, dijo, oye, ¿me la puedes llevar a la casa? Y pues vete en ella. Dije, no sé andar en bicicleta. ¿Qué? Todos se morían de risa. ¿Cómo? Pues nunca he tenido una. Pues ya me la llevaron a la casa y me levantaba como a las 5 de la mañana oscuras. Cuando me entraba a trabajar a las 7, me levantaba y a practicar allá, y venía un carro y me ponía nervioso y ¡pua! Ya voy al suelo. Pero poco a poco fui aprendiendo, por lo que quiero decir que tenía envidia de los que tienen más que yo. Y después me di cuenta que tal vez el vecino tenía una buena profesión, tenía un buen negocio, era justificado lo que tenía, pero yo le tenía envidia porque yo no lo tenía. Ya que tenía la bicicleta estaba bien contento ya, porque ya no tenía que esperar el camión. ¿Cuántos vivieron en la ciudad y viene el camión y uno apenas tiene tiempo de llegar al trabajo? Y uno le hace la parada, ¿verdad? Le hace la parada, se pasa, híjole, dije, ya voy a llegar tarde al trabajo porque no paró el camión. Esa era mi vida, ¿no? Y entonces estaba lejos para llegar caminando, a menos que me fuera 2 horas antes. Y ya que tenía mi bicicleta, me iba bien contento. No recuerdo haberle dado gracias a Dios, pero estaba contento que lo tenía. Llegué aquí, me compré mi primer carrito, un Chevy 63 con ventanas quebradas. Yo andaba bien contento, yo no andaba a pie. Dándole y debiera de haberle dado gracias a Dios. Ahorita tengo una carcachita que tiene 20 años y todavía camina, le doy gracias a Dios ahora sí, que no ando a pie. Y veo unos con unos carrazos, digo, que Dios lo bendiga y que le ayude a pagarlos. Porque no son baratos, ¿verdad? Pero debemos de ser agradecidos, no ser insensatos, no ser criticones, no ser envidiosos. Es lo que dicen, no en concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, cuando se manifestó la bondad de Dios en nuestra vida. ¿Saben cuándo? Cuando vinimos a Cristo a sus pies. Cuando finalmente nos rendimos y le dijimos, Señor, perdóname, no valgo nada, no puedo salvarme a mí mismo, ¿qué puedo hacer? Nada. Por eso la salvación es por gracia a través de la fe. Por gracia primero, porque Dios nos dio la gracia de tener fe. Nadie podemos producir fe por nosotros mismos. La fe es un regalo que Dios nos da. Y de una vez que creemos, como Dios es tan maravilloso, nos bendice por tener fe. Nos guía al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos conmueve, nos redarguye, nos regaña y nos manda al arrepentimiento para que confesemos nuestros pecados y nos entreguemos a Él. Y luego nos premia, nos perdona todos nuestros pecados, borra todos nuestros pecados, nos sella dándonos el Espíritu Santo, las arras, el depósito de nuestra salvación. Escribe nuestro nombre en el libro del Cordero de la Vida en el cielo, para que cuando lleguemos allá claro, Pedro es el portero, ¿verdad? Todos sabemos que Pedro está en la puerta, ¿verdad? No, eso no está en la Biblia. Esas tradiciones. Cuando lleguemos allá a la presencia de Dios y dices, pues ¿cómo te llamas? Pues Juan Camané, o como se llame uno, darnos uno. Abran los libros, mira, aquí está tu nombre, pásale, bienvenido, te estábamos esperando, eres de la familia, ¿qué es cuál? ¿Qué tal cuando uno va a visitar a un pariente, verdad? Y llega uno, toca uno la puerta, abren la puerta y ¡ay! Llegaste, qué bueno, le dan el abrazo, la bienvenida, ¿verdad? Porque somos de la familia, así va a ser cuando lleguemos allá. Y todo fue por la gracia.
Que Dios nos llamó desde antes de crearnos, antes de darnos la vida. Es más, dice que desde antes de crear el mundo nos predestinó. Entonces decimos, como creo lo mencioné la semana pasada, entonces nosotros no tuvimos nada que hacer, solamente aceptar el regalo que Dios nos da. Nos dio la libertad de elegirlo, de decir que sí, porque Jesús dijo, todo el que venga a mí no lo rechazaré. Pero nos da la fe para creer y nos premia por creer. Y eso es cuando vino la bondad de Dios. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros. ¿Saben que Dios todo lo da en abundancia? ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. ¿Verdad? Nos llamó a la salvación. Nos abrió los ojos, nos abrió los oídos del corazón para que creyéramos y así perdonarnos todos nuestros pecados. Todos por gracia de Él. Cuando Cristo expiró en la cruz, recuerdan sus últimas palabras, terminado es. Diciéndonos claramente, no hay nada que puedan ustedes hacer para salvarse. La salvación es por gracia a través de la fe. Él lo hizo todo y si nosotros queremos agregarle obras, sacrificios, misa, rosario, lo que sea, agregarle para ser salvos, estamos anulando la gracia. Estamos rechazando el regalo que Cristo nos dio con su sangre. Porque no podemos hacer nada para merecer la salvación. Por eso dijo terminado es, porque estaba terminado. Y si uno quiere agregarle algo, entonces uno está anulando la gracia y por las obras nadie se salva. Nadie se salva. Y lamentablemente en algunas iglesias enseñan que hay que creer y hay que hacer. Bueno, ¿cuánto hay que hacer? Nadie sabe. Entonces, ¿cómo puede uno saber si va al cielo? Pues nunca sabe hasta que llegue allá. ¿Y qué tal si le faltaron unas cuantas? Pues por muchas que haya hecho, se fue al infierno de todas maneras. Era casi un santo. Pero no la hizo. Le faltaron unas cuantas. No, es por gracia. Y es un regalo. Y Dios no quita los regalos. Una vez que nos dan, no los quita. Nos da el regalo de la salvación, escribe nuestro nombre y seguros por toda la eternidad. Eso es lo maravilloso de seguir a Cristo. Y cuando nos da el Espíritu Santo, no nos lo da con goteo. Hagan de cuenta que se para uno debajo de una cascada que casi lo apachurra a uno del peso del agua cuando cae. Yo he estado en esas cascadas, debajo de una cascada. Lo malo es que me caían piedritas también y caramba, cómo me dolía. Pero siente uno el chubasco de agua que cae sobre uno. No puede uno oír nada con ese ruido tan estruendecedor. ¿Cómo se dice? Estruendecedor. Caramba, ya se me está olvidando el español, necesito comer más frijoles. Bueno, hagan de cuenta un estruendo. Hace un estruendo que no puede uno oír nada más que el ruido del agua. Esa es la cascada que cae sobre uno de la gracia y de las bendiciones de Dios. Porque Dios nada lo da con gotero o a medida. Abundantemente nos da. Y fue cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. Y miren lo que les acababa de decir. No por obras de justicia, no por nada que hayamos hecho o podamos hacer. Nada que podamos hacer que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Cuál lavamiento? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpió, nos purificó, nos santificó. Y nuestras obras como trapos de inmundicia fueron quitadas de nosotros y nos vistió con el lino blanco fino que habla en Apocalipsis. Las obras de Cristo. ¿Saben lo que hizo Dios? Nos quitó toda la inmundicia con que andábamos vestidos. Lo voy a poner un poco feo, pero solo como ilustración. Hagan de cuenta que se mete una fosa séptica. Y no sé, yo ya estuve en una, no completamente hasta adentro, pero metí el pie.
andaba haciendo una reparación. Pero hagan de cuenta que entra uno hasta abajo y sale uno, bueno, ya se imaginan cómo sale uno, ¿verdad? No lo vamos a describir. Pero luego viene Dios, viene Cristo y nos quita, hagan de cuenta que es un vestido, nos quita toda esa porquería y nos viste con su vestidura blanca, finísima, pura, santa, que son todo lo que Él hizo, sus obras, lo que Él hizo en la cruz. Es el resultado de la sangre de Cristo que nos removió todos nuestros pecados y nos vistió con su justicia. Todas las obras buenas de Cristo en toda su vida en este mundo, hagan de cuenta que nos las puso en nuestra cuenta, en nuestro crédito. Porque nos vistió con su justicia, con su gracia, con su misericordia, con su amor, con su bondad. Así de maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo no lo vamos a obedecer? ¿Cómo no vamos a querer seguirlo e imitarlo? ¿Han visto niños caminando detrás de su papá? Que caminan igual que el papá. Hasta hablan igual que el papá. O quieren ser igual que el papá, aunque a veces no es muy buen consejo, según el padre. Pero los hijos siempre imitan a los padres aún sin quererlo. ¿Por qué? Porque viven con Él. Si nosotros vivimos, caminamos con Cristo, ¿saben qué va a pasar? Vamos a empezar a actuar como Él, a perdonar como Él, a amar como Él, a orar como Él, que se levantaba desde temprano oscuras y se iba hasta un lugar apartado para orar, para que no lo interrumpieran. Era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Y perdonaba. ¿Recuerdan cuando le trajeron a la mujer que agarraron en el acto de adulterio, de fornicación? Vinieron, la arrojaron a los pies de Cristo. Qué curioso, porque no trajeron al hombre. Creo que se necesitan dos para bailar, ¿no creen? A él no lo trajeron, solo lo trajeron a ella solamente para atrapar a Jesús. Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusaban? Dijo, pues no hay ninguno, Señor, todos se fueron. Dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La gracia misericordiosa de nuestro Dios. Y así debemos de perdonar nosotros. Porque saben que todos hemos pecado y todos seguimos pecando. Aun cuando no queremos, pero lo que debemos de hacer, hoy ya no somos pecadores como antes, pero todavía pecamos, pero menos. Cada día menos, porque tenemos que asemejarnos más a quien seguimos, a nuestro Maestro, que es Jesús. Y darle toda la honra y toda la gloria, porque nos lavó de nuestros pecados y nos regeneró por la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de nuevo les digo, son las arras, el depósito de que somos hijos de Dios. Y Jesús dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo, que es nuestro intercesor y es el que está con nosotros continuamente. No lo vemos, no lo oímos, oímos o oyemos, pero está con nosotros porque nos lo prometió. Y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben que un cristiano puede estar en una crisis y aún así tener paz? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero ¿cuánta gente anda? ¿Por qué hay tanta gente en los vicios? ¿Por qué existen las Vegas? Porque la gente quiere ir a divertirse, quiere ir a ahogar sus problemas con el alcohol o con las drogas y regresan peor. Regresan con el mismo problema y sin dinero. Pero si uno está en Cristo y sigue a Cristo, uno tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tenemos el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros, miren, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aquí está la cascada. Abundantemente, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos. ¿Cuánto tiene Dios? Recuerda lo que dice la Biblia, mía es la tierra y toda su plenitud. Él es el dueño del ganado de 1000 colinas, o si hay 5000 colinas o 10,000 colinas, todos los cerros donde hay animales son de Él. Toda la tierra es de Él. El universo es de Él, todo lo creó. Pero somos coherederos.
Ahorita uno de los hombres más ricos se llama Elon Musk. Tiene como unos 200 billones aproximadamente de dólares. Y yo digo, ¿por qué no me ponen su testamento? No, gracias. El problema es que yo estoy mucho más viejo que él y lo más seguro es que yo me voy antes. Pero no me importa todo su dinero, no me importa nada de su dinero porque todo lo que necesito Dios me da. Me da todo lo que necesito y hasta más para disfrutar. Él no tiene Cristo. Él cree en un Cristo de su opinión, no bíblico. Y lo que nosotros conocemos es al Dios de la Biblia. Por eso aquí, hermanos, les enseño la Biblia y vamos a través de la Biblia para conocer qué habla cada libro de la Biblia. Ya vimos, estamos en la tercera carta, tercer capítulo de Tito, donde Pablo le da las instrucciones a Tito de cómo debe de gobernar la iglesia y ordenar la iglesia. Y cómo deben ser los cristianos, amarse unos con otros, perdonarse unos a otros, respetar las leyes, respetar al gobierno. Y que somos salvos por la gracia de Dios, justificados por la gracia de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, porque somos hijos de Dios. Ven todo lo que nos enseña en estos 3 capítulos. Y por eso aquí, en esta iglesia enseñamos a través de la Biblia para conocer toda la Biblia. Alguien que me conoce, me criticó que no enseño bien la Biblia porque creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pues si no es la palabra de Dios, ¿de quién es? ¿Y para qué enseñarlo? ¿Y para qué enseñarlo? ¿Y por qué perder el tiempo? Les dirían, vámonos. Si esta Biblia no es la palabra de Dios, no estamos seguros de la salvación. No estamos seguros si están nuestros pecados perdonados. No estamos seguros que Dios es nuestro Padre. ¿Quién decide qué es la palabra de Dios? Dios. Él es el único que decide lo que es su palabra. ¿Y qué dijo Jesús? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es la palabra de Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios, dicen en 2 de Timoteo. ¿Verdad? 3:16 por ahí. De la hermana. Toda palabra es inspirada por Dios y es buena para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es la palabra de Dios. Por eso estudiamos la palabra de Dios, para que la gente sepa, para que sepamos todo lo que dice la palabra de Dios. Y no inventarle nada, no quitarle nada, ni agregarle nada. Solo lo que es la palabra de Dios. Y no necesitamos más, porque es mucho más que suficiente para enseñarlo lo que debemos de creer y cómo debemos de vivir. Y miren, para que se nos quite, les sigo leyendo. Palabra fiel es esta, versículo 8. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿No es maravilloso el consejo que da? Maravilloso el consejo que da. Que procuremos hacer buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. No dice que hagamos negocios chuecos, negocios sucios, nada. Hagamos las cosas bien. Pero evita las cuestiones necias y genealogías, algo que los judíos hacían mucho, alegaban de qué genealogía eran, sí, bueno, y contenciones, y dicen discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Nosotros por eso ya no estamos estudiando la ley como una manera de ser salvos, porque la salvación se obtuvo a través de Cristo ya. No tenemos que estar haciendo todo lo que hacían los rituales que hacían los judíos. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Caramba, échalo, es lo que dice aquí. ¿Saben que es una de las cosas más difíciles que hay en la iglesia? Corregir. Porque a nadie le gusta la corrección. A nadie. ¿Cuántos de ustedes cuando estaban en la escuela y los regañaba a su profesor o profesora les gustaba? No. ¿O qué tal en la familia? No les gusta nada, pero saben que es necesario. ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? Para que aprendan a vivir una vida ordenada, que sean obedientes, que sean respetuosos.
¿Saben que cuando los corregimos no les gusta? Nos dicen, gracias papá por corregirme, gracias por esos fajazos que me diste. ¿Cómo me sirvieron? Bueno, y les voy a decir yo, a mí sí me sirvieron, aunque nunca me gustaron, pero me los gané. Y yo creo que recibí uno de 10 que merecía, pero me los dieron, y me los dieron buenos. En la iglesia hay veces que hay que corregir, porque ¿qué sucede? ¿Qué dice la Biblia? Que un poco de levadura leuda toda la masa. Si uno permite que haya pecado en la iglesia, va a perjudicar a toda la iglesia. Hagan de cuenta que empieza uno con una llaga en un pie y no le hace caso a uno. Se empieza a oscurecer la piel y duele y al rato huele. Es como hay unas enfermedades, no recuerdo, un tío mío tenía eso. Gangrena. Y si no lo corta uno, no va uno al doctor y no lo corta, se va extendiendo hasta que mata a la persona. Y por eso la corrección en la iglesia es necesaria. Es necesaria, no es agradable, pero es necesaria. Déjenme ver. 11. Okay. Me voy al 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El tal peca y está condenado por su propio juicio. Entonces les digo, debe de haber esa instrucción, esa corrección. Es lo que nos está diciendo. Recuerden cuando los apóstoles, cuando Pedro y Juan fueron al templo, iban entrando al templo y había un paralítico y lo sanaron. Y luego, ¿qué sucedió? Los fariseos los llamaron, los regañaron, los amenazaron. Y no solamente los amenazaron, hasta los golpearon. A veces las cosas tienen consecuencias. Ellos estaban siendo corregidos por algo bueno que hicieron. Pero aquí en Tito habla de los que hacen lo malo. Pero cambiando un poquito el tema, aunque me adelanté un poco, tenemos que vivir una vida que honre y glorifique a Dios, aunque haya consecuencias a veces. Cada día las cosas están más peligrosas en este mundo para ser cristiano. Si yo predico que el matrimonio homosexual es pecado, es ilegal, saben que yo puedo ya ahorita en nuestros días, yo puedo ir a la cárcel por eso, porque es lo que le llaman lenguaje odioso. Yo puedo ir a la cárcel por esto. ¿Y qué voy a hacer? ¿No cubrirlo? ¿No decirlo? No, entonces no estoy enseñando la Biblia. Tengo que estar dispuesto a enfrentar las consecuencias si voy a hablar con la verdad. Eso le sucedió a los apóstoles en capítulo 4 de Hechos, en el versículo, voy a comenzar el versículo 16. Cuando los arrestaron, porque Pedro y Juan estuvieron ante ellos y ya les dijeron que no predicaran en el nombre de Jesús. Y Pedro les dijo, voy a comenzar el versículo 11, les dijo, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal, la más importante. Y miren lo que les dijo, y ellos son todos fariseos, saduceos, sacerdotes, el concilio, todos los líderes de la religión están en medio y los tienen a ellos en medio. Y Pedro les dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí vienen las consecuencias. Les dijo la verdad, no les gustó. Ahora en el versículo 18 dice, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes, a vosotros, antes que a Dios. Ustedes mismos digan, debemos obedecer a Dios o obedecerlos a ustedes. Ellos eran creyentes, según ellos, en Jehová, en Dios. No podían decir, debes de obedecer a los hombres porque entonces estamos ignorando a Dios.
Pero les dijeron, para que no podamos dejar, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron, no hallando ningún modo de castigarles, mas por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. En otra ocasión los golpearon, pero ¿saben qué? Siguieron predicando el Evangelio. Prácticamente todos los apóstoles murieron como mártires, excepto por Juan. Según la historia, lo quemaron en aceite y no murió. Pero todos los demás murieron muertes de mártires por no negar a Cristo y no torcer y comprometer el Evangelio. Y eso viene cada día más cerca en las iglesias. Y esto va a empezar en poco tiempo. En otros países, en Canadá, en Francia, en Inglaterra, están arrestando a gente porque está orando en silencio enfrente de un edificio donde hacen abortos. No están ni orando en voz alta, no están leyendo una Biblia, no están orando, hablando con nadie, solo porque están enfrente. Y llegaron una mujer y luego después a un hombre y dijeron que qué estaba haciendo ahí, que se estaba orando. Y ella dijo, tal vez se la arrestaron. A un hombre también, solo por pensar. Hasta eso ya está prohibido en algunos países. Y todo eso viene ya para acá. Y ya está aquí, pero todavía no nos llega la lumbre. Pero debemos estar preparados para cuando llegue. Porque si no estamos preparados, vamos a claudicar, vamos a tirar la toalla, vamos a correr. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estar dispuestos a dar nuestra vida si fuera necesario, o ir a la cárcel, o pagar una multa, lo que sea necesario. Debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios nos llame a hacer. ¿Saben qué? Él nos da la fuerza necesaria para cuando llegue la prueba. ¿Recuerdan Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel, capítulo 3, cuando los amenazaron que los iban a echar al horno de fuego? Y le dijeron al rey, nuestro Dios nos puede salvar, pero si no nos salva, no vamos a adorar tu imagen. ¿Qué pasó? Los echaron al horno de fuego. Echaron a 3 amarrados. ¿Y qué sucedió? Habían 4 en el horno cuando el rey vio. Uno como el Hijo de Dios que estaba con él. Y lo único que se quemaron fueron las cuerdas con las que los tenían amarrados. Más adelante en el mismo libro de Daniel, después le pusieron una trampa al rey para que diera una orden que solamente a él podían pedirle por un mes. Lo llamaron, creo que había un programa en televisión como Rey por un día o algo así, hace años. Pero en este caso era un rey Dios por un mes. Y Daniel, ¿qué hizo? En lugar de cerrar las ventanas, que nadie lo viera orando, abrió las ventanas, como era su costumbre, se hincó con las manos levantadas hacia Jerusalén y se puso a orar 3 veces al día. Y los que lo estaban queriendo atrapar ahí estaban espiándolo. Y inmediatamente cuando lo vieron, fueron y lo acusaron ante el rey. El rey lo quiso salvar, pero ya había firmado la orden. Y la ley de los medos y persas nadie la podía romper o cambiar. ¿Y qué pasó? Echaron a Daniel a la fosa con los leones. Solamente que hubo una cosa muy interesante. Esa noche el rey Darío, que quería mucho a Daniel, porque Daniel era un hombre maravilloso, hombre de Dios, limpio, santo, fiel al Señor. El rey no pudo dormir, pero Daniel se durmió rodeado de leones. Yo pienso que tenía uno de almohada. Con esa melenota, pues ni frío tenía, bien acomodadito, como un niño cuando se arrulla con algún perro, un perro que tengo uno grande en la casa. Yo he visto fotos, videos, tiene un perrote en la casa y el niño bien dormido, acurrucado ahí encima del perro. Yo creo que así estaba Daniel. ¿Por qué? Porque no tenía miedo. Se lo podían comer si Dios lo permitía, pero Dios no lo permitió. Dios cerró la boca de los leones. Pero que eso Dios dice, no, pues es que él no tenían hambre, nada. ¿Cómo que no? Porque cuando lo sacaron a él y echaron a los que lo habían amenazado, los que lo habían acusado,
dice que les quebraron los huesos antes de tocar el suelo. Ustedes sí tenían hambre. Lo que no les gustó era el sabor de Daniel. No les gustó el sabor de la santidad. Sí les gustó mucho el sabor de los malvados y se los comieron. Dios tiene control de todo, hermanos. Dios va a permitir cosas en nuestras vidas que aunque no nos gusten, tenemos que aceptarlas. Como eso de orar por los gobernantes que no nos gustan, o problemas en la iglesia, o gente que como que no nos entendemos muy bien. Simplemente oremos unos por otros, tratémonos con respeto, con amabilidad, con gracia, porque Dios tiene gracia y compasión de nosotros. De nuevo les digo, somos una familia y debemos de actuar como una buena familia, porque somos hijos de Dios. Y papá nos está viendo, papá nos está mirando, a ver cómo se portan sus hijos. Y yo siempre pienso, yo siempre quiero que cuando Dios me mire, tenga una pequeña sonrisa en su rostro. Que diga, lo acepto. Le falta mucho, está medio chueco, está medio, todo lo que es defecto, pero mi hijo lo quiero. ¿Cuál de nuestros hijos es perfecto? Ninguno. ¿Y los queremos? Sí. Y creo Jesús, si ustedes son siendo malos, saben hacer buenas cosas por sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial? Amén. Bendito sea Dios. Tenemos un Dios maravilloso. Gracias, Padre bendito, por su hermosa y bendita y santa palabra que nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos de intervenir y de interceder unos por otros con amor, en oración, con cariño, con ternura, con honradez, viviendo vidas que le honren y le glorifiquen, Señor. Le pido su bendición sobre todos mis hermanos en este día, que los bendiga, los proteja, los guarde, los guíe y los llene en abundancia, que sobreabunden sus bendiciones en sus hogares, en sus vidas y en sus familias. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga abundantemente. Y recuerden que para siempre es su misericordia. 26 veces nos lo dice para que no nos olvidemos que para siempre es su misericordia. Maravilloso Dios que tenemos, hermanos. Dios los bendiga. Y vamos a ir a los bautizos. Los que quieren acompañarnos, ahí los esperamos. Y ahí nos vemos.